Tras conocer el primer parte oficial por parte del Consejo Nacional Electoral, la oposición venezolana ha desconocido los resultados que han dado como ganador a Nicolás Maduro. Al desconocimiento siguió la instigación a la violencia en las filas opositoras, que ha dejado en el país al menos 9 muertos, todos chavistas. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Luis Francisco Blandón. Bienvenidos, esto es Realidad. Tras una jornada electoral que contó con la participación de casi el 80% de los votantes, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunciaba los resultados, recalcando que la tendencia era irreversible. El candidato Nicolás Maduro Moros, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. El candidato Enrique Capriles Radonsky, con 7.270.403 votos para el 49.07%. Resultados que fueron celebrados no solo por los millones de seguidores del proceso impulsado por Hugo Chávez Frías, sino por distintos gobiernos y organismos internacionales del mundo entero. A través de las redes sociales o de comunicados oficiales, los mensajes de reconocimiento comenzaron a llegar la misma noche del anuncio. Los observadores también avalaron la transparencia del proceso electoral. Los actores políticos, las autoridades electorales y fundamentalmente el pueblo de Venezuela aportaron con responsabilidad y respeto para que los comicios se desarrollaran ordenadamente en un clima de tranquilidad, de respeto y de ausencia de violencia o dificultades dentro y fuera de los recintos electorales. Quien no reconoció en esta oportunidad los resultados fue el ex candidato antichavista Enrique Capriles. Y lo digo con toda la firmeza, con todo el compromiso, con toda la transparencia. Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada... Desconocer los resultados emitidos por el Poder Electoral y certificados por acompañantes internacionales de sistemas electorales del mundo entero, está llamando a un golpe en contra de la democracia venezolana. El ex candidato Capriles desconoce los resultados que lo dieron perdedor en las elecciones presidenciales por 224.739 votos. Pero cuando en diciembre de 2012 ganó la gobernación de Miranda con 45.111 votos, no dijo una sola palabra. Yo estoy inmensamente feliz por nuestro pueblo de Miranda. Capriles salió electo gobernador con el mismo sistema electoral que ha deslegitimado. El candidato perdedor hizo de los medios privados una tribuna que explotó en la calle. Transcurrieron 2 días hasta que sus reclamos se formalizaron ante los organismos pertinentes. En esos 2 días fueron asesinadas 9 personas, todas vinculadas con el chavismo. Las diferencias sobre los actos emitidos por el órgano electoral tienen su camino jurídico y por tanto el candidato debe acudir a las instancias correspondientes. Entre las exigencias que ha anunciado en los medios de comunicación se encuentra lo que se ha llamado el reconteo de votos a través de un conteo manual del 100% de los comprobantes contenidos en las cajas de resguardo, mediante lo cual se pretende regresar al tan vulnerable escrutinio manual, una práctica que lesionó por décadas la voluntad de las electoras y los electores en Venezuela. Sin haber formalizado ningún tipo de solicitud ante el Consejo Nacional Electoral, Capriles instigó a sus seguidores a protestar. Quiero pedir que el día de mañana, de manera pacífica, con firmeza, con valentía, nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral en cada uno de los estados del país para solicitar el conteo de voto a voto del pueblo venezolano, voto a voto. Pero no hubo tal paz. Aquellas palabras se convirtieron en hechos de violencia. Altamira, la zona más emblemática de la oposición venezolana, fue centro de la tensión que se vivió en Caracas.
ellos nos están provocando y puede haber una guerra civil. Y si hay que salir a la calle y exponer nuestras vidas para defender nuestro voto, vamos a hacerlo. Aunque dicen ser pacíficos, desde temprano un grupo de jóvenes decidió cortar autopistas y calles. La Guardia Nacional les cerró el paso. Algunos manifestantes comenzaron a arrojar piedras y encender hogueras. La respuesta de los cuerpos de seguridad fue arrojar gases lacrimógenos. Las consignas del golpe del 2002 se repitieron. La llegada de la noche trajo consigo la misma dinámica. Jóvenes que intentaban protestar y grupos que pretendían hacer explotar la tensión. Estamos defendiendo nuestra libertad, oíste, que no es por vacilón. A las buenas no nos quieren escuchar. Enrique Capriles llamó a sus seguidores a continuar las protestas en la calle y la violencia se apoderó de buena parte de los manifestantes. Una vez más, la única respuesta de la Guardia Nacional fueron los gases lacrimógenos. Lo que queremos es causar presión, porque hay que hacer justicia, y si hay que cerrar una carretera o todas, la cerramos. El accionar de la oposición devela un plan de desestabilización. No hay duda que hubo fraude. ¿Por qué? Por todo lo que estamos en capacidad de demostrar. ¿La nación electoral entonces ahorita sí es malo y antes era bueno? No, siempre ha sido un consejo que está sometido a inventario. Jorge Rodríguez, jefe del comando de campaña Hugo Chávez, hace un llamado a la paz y a la honestidad. Sea digno y reconozca, porque usted tiene las actas y usted ya contó los votos y ustedes reconocieron anoche, porque lo reconocieron. El rector Vicente Díaz reconoció que Nicolás Maduro Moros ganó ayer la elección. Carlos Ocariz reconoció que Nicolás Maduro Moros ganó ayer la elección. Armando Briquet me reconoció a mí personalmente anoche que Nicolás Maduro Moros ganó esa elección. Sean dignos, sean honestos, sean sinceros y continuemos en la lucha política, sí, pero no llamando a enfrentarse a hermanos contra hermanos. Habían transcurrido 2 días de las elecciones y la oposición solo se había pronunciado a través de los medios de comunicación. Le da a su olla, a su cacerola, le da con fuerza allí. Descargue esa, bueno, toda esa rechera. Llamamos el respeto a los resultados. Desde la madrugada del 15 de abril, la negativa a reconocer los resultados electorales por parte de la oposición ha sido acompañada por incitaciones a la alteración del orden público. La toma violenta de las calles, el asedio a canales públicos, el amenazante acoso a las misiones de salud gratuita atendidas por personal cubano, se suma el asesinato de 8 venezolanos. Él era carpintero y era... Lógico, trabajaba en la casa de cultivo de la ciudad socialista Vivir La Limonera. Un señor 100% trabajador, trabajaba como carpintero y sus horas libres las dedicaba al trabajo social dentro de La Limonera. Tras las jornadas violentas protagonizadas por la oposición, en rueda de prensa ofrecida el martes 16, el ex candidato Capriles se remitió a hablar de crisis en términos genéricos, mientras se mostraba al mundo como un adalid de la paz. No hay camino para la paz es el camino, como decía Gandhi. Y ese tiene que ser nuestra visión. Capriles no solo evitó mencionar a las víctimas, todas ellas chavistas, sino que se distanció de los victimarios procedentes de sus filas, que salieron dispuestos a todo, enardecidos por sus palabras. Entonces yo le digo a cada persona, toda allí, la rechera, como dije el día de ayer, paguémosla ahí con la olla. Eludiendo toda responsabilidad sobre las jornadas violentas que ha vivido Venezuela, el ex candidato Capriles intenta lavarse las manos y señala al gobierno como el interesado en mantener un escenario fabricado por la oposición que él lidera. El gobierno quiere que aquí hayan muertos en el país. El gobierno se autohace cosas. Lo que no dijo la oposición a sus seguidores es que no habían realizado los trámites necesarios para formalizar el conteo de votos ante el CNE. ¿Cuándo se va a presentar la impugnación finalmente de los resultados electorales? No, se está trabajando en eso y se presentará oportunamente ante el CNE. El martes 16 de abril, el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció.
Su presidenta, Luisa Estela Morales, explicó que el conteo manual de votos fue eliminado en Venezuela a partir de la Constitución de 1999. Como de engaño a la población, calificó Morales la exigencia de Capriles en ese sentido. También se refirió a los pasos a seguir cuando una de las partes está en desacuerdo con el resultado electoral, procedimiento que fue deliberadamente ignorado por la oposición. ¿Por qué no se empezó por el principio si ellos sabían que realmente los órganos competentes están establecidos a nivel jurisdiccional en el Tribunal Supremo de Justicia? No se ha recibido ninguna acción ordinaria, tampoco en la sala electoral, me lo acaba de informar su presidenta. Pero en la sala constitucional sí se ha recibido un amparo constitucional que ratifica lo que estoy diciendo, que ellos sabían desde un principio que el procedimiento establecido era el jurisdiccional y no el conteo manual como mal se ha intentado. Los votos en Venezuela son datos registrados en la memoria de la máquina y los comprobantes solo cumplen la función de un recibo. La verificación ciudadana que se hace con los comprobantes del voto se lleva a cabo con una proporción estadística que en cualquier lugar del mundo se considera excesiva. El 54% de las cajas de resguardo fue auditado, pero también se llevaron a cabo 14 auditorías antes y durante el proceso, por lo que si hubiese algún elemento que para cualquiera de las partes deba ser impugnado, allí están las vías legales para hacerlo. No será el acoso, la amenaza o el amedrentamiento la vía para recurrir los actos del poder electoral. Estamos de regreso en Realidades. No fue hasta el miércoles 17 de abril cuando se formalizó la petición de los opositores. Concretamente en las áreas boleta, acta, máquina, huellas y cuadernos. Es decir, que se haga una revisión de todo lo que fue el proceso de votación. En febrero de 2012, los miembros de la llamada Mesa de la Unidad Democrática organizaron elecciones primarias para escoger a un único candidato que se midiera al gobierno de Hugo Chávez en la mayoría de los cargos de elección popular, pero principalmente en las presidenciales. En esa oportunidad procedieron a la quema de todos los cuadernos de votación que hoy exigen revisar a gritos. La oposición pretextó dudas sobre el secreto del voto y declaró que destruirían los cuadernos para preservar la identidad de los electores. A esta hora nos hemos comunicado con todos los estados del país. Los cuadernos de votación utilizados el 12 de febrero han sido destruidos en un 100%. A poco más de un año de aquellas palabras, Enrique Capriles cambia el discurso. El voto es secreto. Nadie va a saber por quién usted vota. Por cierto, en las elecciones primarias, los opositores contaron con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, además de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, encargada de la seguridad del proceso electoral, y la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CanTV, que transmitió con puntualidad los resultados de la votación, instituciones que ahora cuestiona. Teniendo en cuenta que en Venezuela se audita el 54% de la verificación ciudadana, tras estudiar la petición del antichavismo, el 18 de abril el CNE se pronunció al respecto. El comando antichavista se pronunció también y dijo estar de acuerdo con la decisión.
pero con condiciones extras a la solicitud inicial. A un día de haber recibido el Comando Simón Bolívar la solicitud de auditoría del 100% de las cajas de votación, el Poder Electoral venezolano comunicó la decisión de extender a su totalidad la auditoría de verificación ciudadana. Hemos acordado, en el marco de lo permitido en la norma electoral, ampliar la auditoría de verificación ciudadana en su fase 2, que se inició en el día de hoy, para realizar la auditoría sobre el 46% de las cajas de resguardo que no fueron auditadas el día de la elección. La reacción del ex candidato del antichavismo fue inmediata y públicamente dijo aceptar la decisión del árbitro electoral. Nosotros aquí, el Comando Simón Bolívar, acepta lo que el Consejo Nacional Electoral, en cadena de radio y televisión, le ha anunciado al país. Sin embargo, instantes después, Capriles suma condiciones a su solicitud inicial: auditoría de papeletas, actas y cuadernos de votación. Papeletas, papelito, ¿no? Hay algunos que dicen que no se pueden contar los papelitos. Los papelitos se cuentan. Aquí está, te abre la caja y usted cuenta. Eso no es delito. Porque pareciera que ahora es delito contar los papeles. Te abre la caja y usted cuenta. La presidenta del órgano electoral fue enfática al anunciar que el comando antichavista solo solicitó culminar la auditoría de verificación ciudadana, hasta ahora realizada al 64% de las cajas de resguardo del comprobante del voto. No se hizo solicitud de reconteo de votos. Recordamos que el voto y el escrutinio en Venezuela es automatizado. Un nuevo escrutinio automatizado solo se puede solicitar mediante la impugnación de la elección ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ante las palabras del ex candidato Capriles, la vicepresidenta del CNE explicó en qué consiste la auditoría. Es responsabilidad de este Poder Electoral decirle al país, a los más de 14 millones de venezolanas y venezolanos que acudieron masivamente el 14 de abril a votar, que no hay auditoría que cambie los resultados electorales. Los resultados electorales, el voto en Venezuela es electrónico, el resultado electoral lo emite la máquina de votación porque es producto del escrutinio y hay una verificación que hacen los testigos, los técnicos, de todos los actores políticos que participan en la contienda cuando verifican el acta que emite la máquina de votación contra el resultado que está en la sala de totalización, donde también tienen sus testigos. Quien no esté conforme con los resultados de este proceso electoral debe acudir al Tribunal Supremo de Justicia. Es un derecho que les asiste y cuyas formas de presentarlo, de recurrirlo, están claras y plenamente establecidas en la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Una de las pruebas reina presentadas por Capriles, empeñado en señalar supuestas inconsistencias en las elecciones del 14 de abril, es la diferencia entre votos y votantes en una de las dos mesas de un centro de votación, donde por cierto resultó ganador. Aquí el acta de escrutinio, 536 electores según cuaderno. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, total de votos, 717 votos. Sin embargo, en la propia página del Consejo Nacional Electoral se puede comprobar la verdad. Los 707 votos a los que se refiere no son de una sola mesa, sino el total correspondiente a ese centro electoral, donde hay registrados 1.066 electores. En esa mesa que él menciona, de los 712 votos, no señor, hay 712 votos válidos y 1.066 votantes. Lo que pasa es que a ustedes le llevaron nada más, eso es como el radiograma militar ese del Twitter, le llevaron la información de una sola mesa, son dos mesas en ese centro de votación, que está País Venezuela, Estado Trujillo, Municipio Carache, Parroquia Cuica, Centro de Votación, Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia. Mesa 2. Pero da la casualidad que la mesa que usted denuncia, casualidad de la vida, usted ganó allí. Veamos cómo funciona este sistema electoral que le ha dado el triunfo en otras oportunidades a quienes ahora lo cuestionan.
inicia aquí. Es el corazón del sistema, donde se producen y se preparan las máquinas de votación. Se hacen 14 auditorías, entre otros al software, hardware, a la transmisión de datos, con presencia de los técnicos, tanto del Poder Electoral como de los partidos políticos, que dan el ok al proceso. Nosotros cruzamos dos informaciones, una, la de la membrana y la de la máquina de votación. Son 3 juegos de números de serie que nos permiten a nosotros identificar la posición de esa máquina, primero dentro del almacén y segundo a nivel nacional. ¿Okay? Ese número es único. Una vez aprobado el control de calidad, se coloca un precinto a las máquinas que solo las abren los miembros de mesas en presencia de los testigos de los actores políticos en el momento de la instalación de cada centro de votación. El sistema es totalmente blindado. La huella dactilar debe corresponder con la cédula de identidad y es la que abre la máquina de votación, es decir, una huella, un voto. La auditoría más importante la hace el propio elector al pulsar la opción de su preferencia y sale un comprobante que refleja su decisión. Esa papeleta la deposita en la caja de resguardo, que simplemente soporta el voto electrónico. Es decir, en Venezuela son las máquinas de votación las que contienen el voto, que luego, al cierre, emiten un acta de votación con el total escrutado. Es decir, todos los sistemas automatizados, como lo de los bancos, cuando tú haces una transacción vía internet o metes por un cajero automático, sacas tu dinero, más o menos con ese mismo sistema funciona el sistema electoral venezolano. Es decir, ahí no hay la mano del hombre, es la máquina la que está con unos programas que son auditados N cantidad de veces. Para las elecciones del 14 de abril, el 18 de marzo, la oposición realizó 13 peticiones. Una de ellas, la verificación ciudadana, donde pidieron determinar la auditoría no menor al 54.1%, tal y como lo establece la ley. Un paso, además, que siempre se ha hecho. Estas imágenes corresponden a ese momento de la auditoría. Se escogen por sorteo las mesas a auditar, en presencia de los miembros y los testigos de los partidos políticos. Debe coincidir lo que dice la máquina de votación con el acta y las papeletas que se encuentran en la caja de resguardo. De las cerca de 39.000 mesas electorales, se auditaron 21.000 que corresponden al universo de aproximadamente 8 millones de votos de los 15 millones que se sufragaron en los comicios presidenciales. Nosotros tenemos un porcentaje bastante alto de mesas auditadas y en ninguna, con todos los observadores, testigos, se generó nada que diera pie a la duda razonable para tener argumentos válidos que permitan generar esta zozobra. Cualquier persona en el mundo, en especial cada elector, puede consultar en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados presidenciales. Allí aparecen cuántos votos obtuvo cada candidato, la ficha técnica del proceso electoral, es decir, donde se reseña el número total de electores, cuántas personas participaron. Si se quiere más detalles de los resultados, puede revisarse por región, por municipio, por centro electoral, por parroquia e incluso la mesa de votación en donde se ejerció el derecho al sufragio. Allí se detalla el número de electores, cuántos participaron y cuántos votos obtuvo cada candidato. En Venezuela, desde el año 2004, se han ejecutado 12 elecciones nacionales con la solución electoral de Smartmatic. Reseña la página de la empresa que 360 millones de votos emitidos y contados correctamente certifican el exitoso desempeño de la plataforma automatizada, con la cual han ganado y perdido todos los actores políticos del país. Según se puede leer en su sitio de internet, la empresa Smartmatic suma más de 3.500 elecciones nacionales y regionales en 4 continentes y ha registrado más de 1.500 millones de votos. Además, reseña que es la compañía con mayor experiencia en proyectos electorales automatizados a gran escala, en países como Estados Unidos, Bélgica, Filipinas, Venezuela y Brasil. Smartmatic resalta que en las últimas elecciones presidenciales, el actual mandatario estadounidense Barack Obama votaba bajo la modalidad de voto temprano en uno de sus equipos, el Edge 2 Plus modelo 300, en la ciudad de Chicago. Para los comicios realizados el 14 de abril de 2013, se realizaron unas 15 auditorías, certificadas por todos los partidos políticos participantes en la contienda electoral,
Por tercera vez, se usó en una elección nacional el sistema de autenticación biométrica del votante para evitar la suplantación de identidad y así garantizar el principio un elector, un voto. Hacemos una pausa y al regreso, los planes desestabilizadores. Más adelante, la historia de las víctimas del 15 de abril. Abordamos la noticia desde una perspectiva más humana, cercana a nuestros pueblos y a sus inquietudes. Somos la ventana de nuestros pueblos. Telesur, nuestro norte es el sur. Una semana antes de los comicios presidenciales en Venezuela, el gobierno de ese país suramericano denunció la presencia de grupos mercenarios provenientes de El Salvador que buscaban generar violencia. Estamos de regreso en Realidades. Fuentes de la inteligencia bolivariana informaron que el diputado derechista salvadoreño Roberto Daubuizón coordina las acciones desestabilizadoras desde su país. Los planes comprenden sabotaje eléctrico, asesinatos de líderes de la revolución y la coordinación de las llamadas guarimbas. El canciller venezolano Elías Jagua, durante una visita a Telesur, ofreció más detalles. Hay un grupo, el grupo A, que está relacionado o dirigido, esta persona no está aquí, está en El Salvador, y ha sido el encargado de reclutar a este grupo, el grupo A. Es un ex coronel de las Fuerzas Armadas salvadoreñas, David Cox Arana, vinculado a toda esta siniestra historia de los escuadrones de la muerte salvadoreños. Y también hay otro elemento que dirige el grupo B, que es el señor Guillermo Cader Acuña. Estos dos elementos han venido reclutando a mercenarios, tanto en El Salvador como en otros países de Centroamérica, para infiltrar. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció la incautación de material de guerra procedente de Estados Unidos, oculto en un almacén de la zona industrial del estado Lara. Y se ha evidenciado que existe una relación directa de este material de guerra con los grupos subversivos, con los grupos de personas desestabilizadoras entrenadas en El Salvador. El general Octavio Chacón, jefe del Comando Regional número 4, expresó que la ultraderecha venezolana estaría implicada directamente con este material militar que buscaba desestabilizar al país el día de los comicios presidenciales. Los hechos vividos durante el lunes 15 de abril hicieron revivir a los venezolanos el golpe de Estado perpetrado el 11 de abril del año